Las tierras interiores, continentes percibidos por la conciencia, el sueño y la intuición más allá de los límites del mundo conocido. A lo largo de la historia humana ha existido una experiencia tan antigua como el pensamiento mismo, la percepción interior de tierras, continentes y mundos que no han sido vistos con los ojos físicos, pero que se sienten con una certeza profunda, casi imposible de negar. No se trata de imaginación ligera ni de fantasía vacía, sino de una vivencia intensa en la que el ser humano ve, recorre y reconoce territorios internos que poseen coherencia, extensión, geografía, historia y presencia real. Estas tierras no aparecen en los mapas oficiales, pero existen con fuerza en la conciencia, en los sueños lúcidos, en las visiones profundas, en la meditación y en los estados ampliados de percepción. Desde esta perspectiva, el descubrimiento de continentes no comienza necesariamente con barcos o expediciones, sino con una intuición interior. Aristóteles es un ejemplo fundamental de esto. Él no vio la Antártida ni caminó sobre su hielo, pero supo que debía existir. No lo supo por fe, sino por una comprensión íntima del equilibrio cósmico y físico de la Tierra. Su razonamiento no fue externo, sino interno. El mundo debía ser armónico, completo, equilibrado. Esa certeza interior fue tan fuerte que sobrevivió siglos hasta que la exploración física la confirmó. Esto demuestra que existe una forma de conocimiento previa a la experiencia material. De manera similar, Lemuria y la Atlántida no nacieron del vacío. Surgieron porque ciertas mentes percibieron que la historia humana no encajaba del todo en el marco visible. Había, y hay, una sensación profunda de civilizaciones anteriores, de tierras que existieron o existen en otros estados del ser. Estas percepciones no siempre se expresan como datos, sino como sentimientos de reconocimiento, como memorias sin recuerdos concretos, como paisajes internos que no parecen inventados, sino recordados. Cuando un ser humano sueña con tierras desconocidas que poseen continuidad, cuando vuelve una y otra vez al mismo lugar interior, cuando reconoce montañas, ciudades, mares y cielos que no ha visto jamás en el mundo físico, ocurre algo significativo. El sentimiento que acompaña a estas visiones no es de duda, sino de realidad. Es una certeza silenciosa que dice, esto existe, aunque no sepa dónde. Ese sentimiento es clave. No nace de la lógica racional común, sino de una lógica más profunda, similar a la que operó en Aristóteles cuando concibió la Terra Australis Incógnita. Estas tierras interiores suelen percibirse como ubicadas más allá de los límites del mundo conocido, no necesariamente en un punto cardinal, sino más allá de lo que la mente ordinaria acepta como posible. Algunas personas las describen como continentes ocultos, otras como mundos paralelos, otras como extensiones de la propia Tierra en estados diferentes de vibración o conciencia. Lo importante no es el lenguaje, sino la experiencia, la sensación de que el planeta que habitamos es mucho más grande, más vasto y más complejo de lo que la geografía oficial describe. Aquí emerge una idea profunda. Así como Aristóteles descubrió la Antártida primero desde la lógica interior, y así como Lemuria y la Atlántida fueron concebidas desde una memoria o intuición anterior a toda excavación, las tierras que hoy algunos seres humanos perciben interiormente podrían pertenecer a un nivel de realidad aún no comprendido. No necesariamente tienen que ser físicas en el sentido tradicional. Pueden existir como capas del mundo, como dimensiones de la Tierra misma, como territorios de la conciencia planetaria. El sueño juega un papel central en esto. En los sueños profundos, la mente se libera de las restricciones culturales y perceptivas. Allí, muchos seres humanos cruzan límites, atraviesan océanos imposibles, llegan a tierras que no figuran en ningún mapa y, aún así, sienten que no están soñando algo inventado, sino visitando algo real. Estas experiencias suelen repetirse, mantenerse coherentes y dejar una huella emocional duradera, lo que las diferencia de los sueños caóticos comunes. Información adicional importante es que numerosas culturas antiguas aceptaban sin conflicto la existencia de mundos visibles e invisibles coexistiendo. Para ellas, la Tierra no era solo una esfera de roca, sino un ser vivo con múltiples planos. En ese contexto, las tierras interiores no eran fantasía, sino regiones legítimas del cosmos, accesibles solo a través de estados especiales del ser. La modernidad, al reducir la realidad a lo medible, cerró esas puertas, pero no eliminó la experiencia humana que las percibe. Por eso, cuando un ser humano siente con fuerza que esas tierras existen, ese sentimiento no es ingenuo.
Es el mismo tipo de certeza que ha acompañado muchos descubrimientos reales antes de ser confirmados. La historia demuestra que el mundo siempre ha sido más grande de lo que se creía, y que cada vez que se afirma no hay nada más, aparece algo nuevo que desmiente ese límite. En síntesis, los continentes y tierras que el ser humano ve interiormente no deben ser descartados como ilusión. Son expresiones de una conciencia que percibe más allá de lo inmediato. Así como Aristóteles intuyó la Antártida, y como Lemuria y la Atlántida surgieron de una comprensión no ordinaria del pasado humano, estas tierras interiores señalan una verdad mayor. La tierra que habitamos es vasta, profunda y multidimensional, y apenas estamos comenzando a recordar todo lo que realmente es. La tierra ampliada. Conciencia, memoria y realidad más allá de la cartografía visible. Al contemplar en su totalidad la idea de las tierras interiores, se revela que la experiencia humana nunca ha estado confinada únicamente a lo visible, medible o comprobable por instrumentos. Desde los primeros momentos de la conciencia, el ser humano ha intuido que la realidad se extiende más allá de los límites aceptados, y que existen territorios que no se descubren caminando sobre la superficie del mundo, sino atravesando los umbrales internos de la percepción. Estas tierras, sentidas con una certeza profunda, no nacen de la fantasía arbitraria, sino de una coherencia interna que se repite, se sostiene en el tiempo y se manifiesta con una intensidad que desborda la simple imaginación. Su existencia se afirma no por mapas oficiales, sino por la experiencia directa de la conciencia que las reconoce como reales, aunque no sepa ubicarlas en coordenadas físicas. La historia demuestra que muchos de los grandes descubrimientos comenzaron como intuiciones interiores antes de convertirse en certezas externas. La comprensión de Aristóteles sobre la necesidad de una tierra austral es un ejemplo claro de cómo la mente humana puede anticipar realidades aún no vistas, cuando se alinea con principios más profundos de equilibrio y totalidad. Ese mismo mecanismo opera en la percepción de continentes interiores. Primero surge la certeza, luego la imagen, y solo mucho después, se ocurre, la confirmación externa. Esto sugiere que el conocimiento no fluye únicamente desde el mundo hacia la mente, sino también desde niveles más profundos de la conciencia hacia la realidad percibida. Lemuria y la Atlántida encarnan ese punto intermedio entre memoria, intuición y posible realidad histórica. No son simples invenciones, sino expresiones de una sensación persistente de que la historia humana es más antigua, más extensa y más compleja de lo que se ha narrado oficialmente. La recurrencia de estas tierras en relatos, visiones y tradiciones sugiere que la conciencia colectiva guarda rastros de experiencias que no han sido completamente integradas en el relato dominante. Del mismo modo, las tierras interiores que hoy se perciben podrían ser fragmentos de una memoria más amplia, no necesariamente personal, sino planetaria o incluso cósmica. El papel del sueño y de los estados ampliados de percepción refuerza esta idea. Cuando una persona regresa una y otra vez a los mismos paisajes interiores, reconoce rutas, ciudades, mares y montañas con una familiaridad que no se desvanece al despertar, se pone en evidencia que algo más que una construcción momentánea está ocurriendo. La coherencia, la continuidad y la huella emocional de estas experiencias indican que el sueño puede funcionar como un medio de exploración, un canal por el cual la conciencia accede a niveles de realidad normalmente velados por la vigilia ordinaria. Estas tierras, descritas como situadas más allá de los límites del mundo conocido, no señalan necesariamente un lugar distante en términos espaciales, sino un umbral perceptivo. Están más allá porque requieren un modo distinto de mirar, sentir y comprender. Algunas pueden existir como dimensiones sutiles de la propia Tierra, otras como estados paralelos del mismo planeta, y otras como regiones de la conciencia que se manifiestan con forma geográfica porque la mente humana necesita símbolos para orientarse. En todos los casos, lo esencial no es su naturaleza exacta, sino el hecho de que amplían la noción de realidad y cuestionan la idea de que el mundo está completamente cartografiado y comprendido. Las culturas antiguas entendían esta multiplicidad sin conflicto. Para ellas, la Tierra era un ser vivo con capas visibles e invisibles, y el acceso a sus regiones más profundas dependía del estado interior del viajero. La visión moderna, al privilegiar lo cuantificable, ha reducido ese horizonte, pero no ha logrado eliminar la experiencia directa de quienes siguen percibiendo estas tierras.
La persistencia de estas vivencias indica que no se trata de un residuo del pasado, sino de una capacidad latente de la conciencia humana. En última instancia, las tierras interiores nos recuerdan que cada afirmación de límite ha sido históricamente provisional. Siempre que se ha creído que el mundo estaba completo, algo nuevo ha emergido para desmentir esa certeza. Descartar estas percepciones como ilusión sería repetir el mismo error, confundir lo aún no comprendido con lo inexistente. Estas tierras señalan una verdad profunda y transformadora. La tierra que habitamos no es solo un cuerpo físico en el espacio, sino un campo vasto de conciencia, memoria y posibilidad, y el ser humano apenas comienza a reencontrarse con la amplitud real del mundo al que pertenece. Epílogo. El horizonte que nunca termina. Todo lo expuesto a lo largo de estos textos converge en una verdad profunda y silenciosa. La historia del mundo no es solo la historia de lo que ha sido pisado, medido y cartografiado, sino también la historia de lo que ha sido intuido, recordado y sentido antes de tomar forma en la materia. Desde las primeras reflexiones de Aristóteles hasta las visiones interiores que aún hoy acompañan al ser humano en sueños y estados profundos de conciencia, se repite un mismo patrón. El mundo siempre es más grande de lo que creemos. Las columnas de Hércules marcaron durante siglos el fin del mundo conocido, pero nunca fueron un límite real, sino psicológico y simbólico. Más allá de ellas surgieron continentes físicos como América, y más allá de esos continentes aparecieron otros horizontes, como Australia y la Antártida. Pero incluso antes de ser descubiertos, estos territorios ya existían como ideas, como deducciones, como intuiciones. Aristóteles no necesitó ver la Antártida para saber que debía existir, le bastó comprender el equilibrio del cosmos. Ese mismo tipo de conocimiento interior fue el que dio origen a la Atlántida, a Lemuria y a tantas otras tierras que, aunque no confirmadas por la ciencia moderna, siguen vivas en la memoria colectiva de la humanidad. A lo largo de esta exploración, queda claro que no todas las tierras nacen del mismo modo. Algunas emergen del mar bajo la quilla de un barco, otras emergen del silencio de la mente y del corazón humano. Sin embargo, ambas comparten una raíz común. La necesidad de comprender el todo, de cerrar los vacíos, de reconciliar lo visible con lo invisible. La geografía exterior y la geografía interior no son opuestas, son reflejos una de la otra. Los continentes míticos, las tierras soñadas y los mundos percibidos interiormente no deben entenderse como errores del pensamiento, sino como anticipaciones. Son mapas previos, bocetos de una realidad aún no plenamente revelada. La historia ha demostrado una y otra vez que aquello que primero fue considerado fantasía o especulación terminó, en muchos casos, siendo confirmado bajo nuevas formas. Incluso cuando no se confirma físicamente, permanece como verdad simbólica, como enseñanza sobre la conciencia humana y su relación con el planeta. Este recorrido también revela algo esencial. La Tierra no es solo un cuerpo celeste flotando en el espacio, sino un sistema vivo, vasto y profundo, que interactúa con la conciencia de quienes la habitan. Cuando el ser humano percibe tierras más allá de los límites conocidos, no necesariamente está escapando de la realidad. Puede estar tocando capas de ella que aún no han sido comprendidas ni nombradas. La fuerza del sentimiento de certeza, esa sensación de esto existe, es la misma que ha acompañado los grandes saltos de la humanidad hacia lo desconocido. Así, el mundo no termina en el último mapa, ni en la última frontera reconocida. Termina solo donde la conciencia decide dejar de mirar. Mientras exista la capacidad de intuir, de soñar y de razonar más allá de lo establecido, siempre habrá nuevas tierras que descubrir, ya sea en el hielo del sur, en las profundidades del océano, en los pliegues de la historia perdida o en los vastos continentes interiores del ser. Este epílogo no cierra un libro, abre un umbral. Porque el verdadero descubrimiento no es encontrar nuevas tierras, sino recordar que el horizonte nunca fue un final, sino una invitación eterna a ir más allá.